Pienso que nosotros necesitamos ver, contemplar, recibir este regalo de parte del Señor, de que Él nos muestre cómo es Él. Muchos de nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios, porque en muchos casos nuestros padres no han podido reflejar lo que es Dios. Entonces no lo hemos vivido. Los que no hemos tenido el privilegio de tener un padre piadoso, un padre que teme a Dios, que le ha entregado su vida al Señor, pero que vive lo que enseña, pues tenemos varias ideas de Dios que no corresponden. A mi modo de ver, una cosa que hemos recibido muchos es la imagen de un Dios que solo perdona, que solo ama, que solo da, que solo protege. Es decir, un Dios ideal para mimarnos. Es decir, un solo lado, una sola parte del carácter de Dios. Es verdad que Dios es amor y nos ama entrañablemente y habla así en esos términos en su palabra. Pero eso es solo la mitad de su carácter. Él también es luz. Él es amor, pero Él también es luz. Y lo que pues he visto en muchos casos que conozco es que la imagen que tenemos es un Dios al que al final logramos convencerlo de lo que queremos. Un Dios blando, un Dios que nos ama y al fin y al cabo, como nos ama, está comprometido a aguantarnos todo lo que sea y a buscarnos pacientemente. Y algunos hasta hablan en un tono como que si vienen al Señor Jesús para recibirlo, le hacen un bien a Dios. Y es verdad, lo hemos visto en la primera reunión de hoy, que Dios ama al pecador y desea que cada persona venga a Él. Es verdad que Dios ama al que ha recibido al Señor Jesús. Es su Hijo y está recibido en su seno. Pero Dios también es fuego consumidor. ¿Y cómo compaginar las dos cosas nos queda difícil? Para nosotros, si es un Dios de amor, no puede ser fuego consumidor. Y si es fuego consumidor, no puede ser amor. Eso nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Pero en la palabra de Dios, que no va ni a un lado ni al otro, sino que nos muestra el equilibrio correcto, nos habla claramente de lo uno y nos habla claramente de lo otro. Dios nos ama y estamos en el tiempo de la gracia, del perdón, de Él ofreciendo vida a todo el que quiera entregarse a Él. Pero viene un tiempo en el que habrá juicio. Sí, Dios es amor, pero Dios también es luz, porque nos ama, nos quiere salvar, porque es luz, tiene que condenar el pecado. Y en este tiempo, Dios
nos está mostrando su gracia. Y en el mensaje que nos dio nuestro hermano, nos habló de salvación, nos habló de nuevo nacimiento, de cambios positivos, buenos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros proclamemos hoy. Pero no deja de ser cierto que Dios también es fuego consumidor. Y lo sabemos y lo confirmamos porque Dios nos habla del infierno. Dios es amor, pero también es luz. Y porque Él es luz, es santo, es justo, es muy puro de ojos y tendrá que traer toda obra a juicio. Le he pedido desde hace como semana y media al Señor que en esta hora Él nos ayude a ver esto con claridad. Necesitamos ese regalo. En la medida en que nosotros comprendamos que Dios es amor, pero que también Dios es luz, en esa medida andaremos delante de Él. Nos entregaremos a Él, si no nos hemos entregado, y andaremos en su luz todos los días. Porque Dios no es solamente amor y luz el domingo por la mañana. También lo es el lunes, el miércoles, el sábado. El mismo Dios. Y como conoce lo que está andando en nuestros corazones hoy, conoce lo que anda en nuestro corazón el lunes por la noche, cuando estoy solo y todo está apagado. Cuando estoy solo, nadie más me ve. Él está ahí. Y aún las tinieblas resplandecen alrededor de mí, delante de sus ojos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos varias veces la revelación de la gloria de Dios. Y yo estaba pensando en dónde estudiamos este domingo. En Apocalipsis 1, donde vemos una visión del Señor Jesús, que cuando la vio Juan, cayó como muerto a sus pies. O Isaías, que en realidad tuvo una sensación parecida. Y bueno, vamos a mirar la del Antiguo Testamento, es decir, la que está en Isaías 6. Isaías 6. Creo que varias veces hemos conocido aquí, hemos hablado aquí de que Isaías del 1 al 40, del 1 al 39, perdón, habla de juicio. El capítulo 6, entonces, está en medio de esa parte que habla de juicio. La segunda parte, que es la que habla de Isaías 53, por ejemplo, habla de perdón, de salvación, sobre todo de salvación. Pero la primera parte de Isaías habla de juicio. Y en medio de esa parte de Isaías tan grande que habla de juicio está este capítulo. Versículo 1. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, las necesitaba. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. No acaba aún el episodio, pero hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a Isaías que ha estado hablando del estado del pueblo, y el estado del pueblo es bastante malo. Isaías 1 es muy conocido porque describe que desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies no hay cosa buena. Isaías 1 dice eso. Y Isaías va diciendo más cosas, también va tejiendo promesas del futuro glorioso de una forma maravillosa, como un tejido. Mi esposa hace tejidos y entonces entrelaza hilos. Hay hilos de promesas en la Biblia y hay también hilos de reprensión. Eso es lo que ha hecho hasta el capítulo 5 Isaías. Y ahora el Señor lo trae a una visión muy especial. Y en el año en que murió Usías. Usías fue un rey piadoso. Tuvo deslices, tuvo momentos oscuros en su vida, pero en general fue un rey por medio del cual Dios pudo manifestarse maravillosamente, lo dice la Biblia en cuanto a Usías. Una persona que estaba al unísono con Isaías, que quería agradar a Dios también. Y ahora ese rey muere. El pueblo en general está desviándose, pero este rey por lo menos era alguien por medio de quien Dios podía hablar y podía entenderse con Isaías. Deseaban, aunque la corriente general fuera mala, ellos deseaban ser agradables a Dios. Pero murió el rey Usías. La sensación de vacío vino a Isaías, probablemente, porque él recuerda, fue en ese año en el que murió el rey Usías, como si dijera, cuando yo estaba en mi depresión por esa falta de un amigo piadoso, una persona con quien yo pudiera tener comunión en las cosas espirituales, murió. ¿Y ahora qué hago? El Señor viene y le muestra a alguien que no muere. El Señor no muere. Y en ese año vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es muy importante. En esta tierra hay muchos
despachos presidenciales. También hay tronos. Los tronos no todos funcionan como tronos en el sentido de dominar como antiguamente, como en este tiempo. Pero hay tronos en esta tierra. Y como hemos recordado alguna vez aquí, también en mi corazón hay un trono. Yo decido lo que hago con mi vida. Pero hay un trono que está más alto que todos los tronos, inclusive el que yo tengo en mi corazón, o el del más alto honor que haya sobre la tierra, el de Japón, el de Inglaterra. ¿Cuál es el trono más alto o el despacho presidencial más alto y sublime en esta tierra? Pongamos ahí el nombre que sea. Hay un trono más alto que ese. Un trono alto y sublime. Pero lo que es maravilloso de estas dos expresiones, bueno, la altura o el que sea alto y sublime, hay una cosa que sí es muy difícil encontrar en cualquier otro trono humano, inclusive en el de mi corazón. Isaías, no perdamos el capítulo 6, pero sí vayamos al 57, al capítulo 57. Versículo 15, yo creo que lo sabemos varios de memoria. Es un versículo muy conocido. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un trono alto y sublime, allí sentado el que es el alto y sublime, pero que aunque es tan alto y sublime, puede habitar con el quebrantado, el humilde, el quebrantado y el humilde. Habla aquí. El Señor Jesús vino del cielo para hacer eso. Él es el alto y sublime. Él es el que está sentado en el trono alto y sublime, nos dice Juan en su evangelio. Él es el alto y sublime, pero que habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, para levantar, para animar, para dar esperanza al cansado. Él está sentado en este trono y es muy alto, es alto y sublime, y ahora veremos a los serafines proclamando su absoluta santidad, pero también vino a esta tierra, se reveló a nosotros y reveló el corazón de Dios y anduvo hablando de salvación. Se acercó a cada persona que estaba en necesidad. El Señor sabía por qué estaba en necesidad. Toda la necesidad, todas las enfermedades, todas las cosas malas que hay en este mundo vinieron a causa del pecado. No se originaron en Él, son por causa del pecado. Y sin embargo, Él vino para acercarse a nosotros
que por el pecado habíamos caído en esas cosas. Y anduvo haciendo bienes. Y todo el que venía a él, esa era una condición, venir a él, podían ver su poder desplegado maravillosamente, generosamente, con sanidades plenas, completas, perfectas. Y también con cambios rotundos de corazón. El Señor se acercó a nosotros e hizo eso en esta tierra. Se acercó al quebrantado y al humilde. Pero sigue siendo el alto y sublime. Y cuando Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Anduvo aquí 40 días y ascendió al cielo. Y Dios le recibió y lo puso en su trono. A la diestra del Padre está. Muy exaltado. Sin embargo, sigue con nosotros en nuestro caminar en esta tierra. Muy cercano está el Señor Jesús a nosotros. Y toda su gloria, toda su majestad, su corona de gloria y de honra, y toda esa majestad que vio el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, sigue teniéndola, pero no le impide para nada inclinarse a nosotros en todos los momentos. El Señor está sentado sobre el trono alto y sublime. Está también con nosotros, pero su lugar es el trono de Dios. Hay muchos tronos en esta tierra y cada uno de nosotros tiene el suyo en su corazón. Pero el trono de Él está por encima de todos. Y allí se toman las decisiones definitivas. Allí habita el Señor Jesús. Sus faldas llenaban el templo. Lo que está viendo Isaías es la autoridad, la majestad y la altura del Señor. En el año en que murió el rey Usías, Isaías necesitaba ver eso. Y cuando el Señor quizás nos lleve a una pérdida importante o a alguien en quien reposaba o que era un gran apoyo para nuestra fe, desaparece, necesitamos mirar al Señor, como hizo Isaías, y dónde está Él sentado, y ver su autoridad, su majestad y su altura. Pero también algo más. ¿Qué dicen los serafines unos a otros? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo. Dios es santo, muy santo. Dios es santísimo. Y la manera de decir así, de subrayar esa santidad, es diciéndolo 3 veces. Santo, santo, santo. Entonces el Señor tiene autoridad, majestad, altura y es santo. Su santidad le hace apartarse del pecado. No puede haber ninguna comunión con el pecado. Es por eso que cuando el creyente que tiene dentro de su corazón al Señor Jesús peca, cae, no debería, pero pasa, hay incomodidad en él. No está cómodo porque el Espíritu Santo que está en él está contristado, triste por esa condición. No hay relación de Dios con el pecado.
Ninguna. Su gracia no nos hace desaparecer en el momento en que caemos, pero es solo su gracia. Sino hace mucho tiempo ya que nosotros hubiéramos desaparecido, si no fuera por su gracia. Pero nunca Dios trabaja junto con el pecado. Él es santo, santo, santo. Eso tenía que aprenderlo Isaías. El Señor se le presenta de esta manera. Pero el cuadro general también habla de voz. La voz, versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La voz de los serafines cantando la santidad de Dios. Si nos imaginamos esa escena, comprendemos la reacción de Isaías. El lugar se llenó de humo. Vamos a ver la reacción de Isaías. Capítulo 5. Vamos a leer del 5 al 7. Perdón. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. 5 al 7, perdón. Otra vez. Ahora sí bien. Isaías 6, del 5 al 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, bueno, esto ya es la última parte, ocurrió después, ya lo leeremos después. Ante la majestad de lo que estaba observando Isaías, y que fue el Señor el que lo llevó a esa condición, él dice, ay de mí. Y ese es el séptimo ay que él pronuncia. Los otros 6 están en el capítulo 5. 5, 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Quinto, versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Sexto, versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho o soborno, y al justo quitan su derecho. 6 ayes. Dios evidentemente mira todo detalle de la conducta humana, y esto lo tiene que decir él hoy en día también. Estas cosas las vemos hoy en día. Pero viene el séptimo ay. Entonces dije, capítulo 6, versículo 5, ay de mí. Isaías 6:5, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ante la santidad de Dios que vio proclamar, ante la majestad, la autoridad de Dios que vio proclamar Isaías, pudo ver Isaías su propio corazón y darse cuenta que no solo hay maldad alrededor de él, sino en su propio corazón. ¿Y qué merece? Ay de mí que soy muerto. Porque siendo inmundo de labios, por decir una cosa, por tener pecado, yo he visto a Dios. No. He visto la majestad de Dios. He visto la autoridad de Dios. Ay de mí, que soy muerto. Entonces él tiene conciencia de pecado. Reconoce su pecado. Esa es la primera cosa que uno tiene que hacer al acercarse a Dios. Ser consciente de que uno ha pecado. Y también los creyentes tenemos que siempre reconocer que solo somos hijos de Dios, somos salvos por pura gracia, pero que en nosotros mismos merecíamos solo una cosa, la muerte, y la muerte eterna. Conciencia de pecado. Isaías también tiene conciencia de merecer la muerte. Ay de mí que soy muerto. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que merezco por mi pecado. Cuando como creyente también caigo, también merezco la muerte. Merecería perder la salvación. No es así porque Dios ha comprometido su palabra, pero yo merezco eso. Y han visto mis ojos al Rey. Un hermano que rápidamente nos lea Juan 12:41 en voz alta, de tal manera que no todos tengamos que buscar. Juan 12:41. Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, las palabras anteriores citadas por Juan son sacadas de este mismo capítulo más adelante, y eso dijo de Isaías, ¿cómo? Eso dijo Isaías cuando vio su gloria. Entonces vio al Señor Jesús aquí, y Juan nos aclara eso. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, ¿tomado de dónde? Del altar. Y claro, con unas tenazas, aún estaba ardiendo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios. Tú hablaste de que tus labios son inmundos, es decir, son una representación de todo el pecado que hay en ti, pues esto tocó tus labios. ¿Y qué pasa? Es quitada tu culpa. Tremendo. Dios reconoce que Isaías es un pecador. Reconoce que deberías estar muerto. Pero del altar ha tomado un carbón encendido y con eso ha limpiado, ha quitado la culpa de Isaías y ha limpiado su pecado. ¿Qué pasó en el altar? ¿Por qué había allí carbón encendido? En el altar una víctima murió por Isaías. Una víctima dio su vida
una víctima perfecta, dio su vida por Isaías. Y por eso la solución a toda esa culpabilidad de Isaías estaba en el altar. ¿Y dónde está la solución de alguien que ve que es pecador, que merece la muerte? Porque cuando ve la majestad de Dios, su santidad, ve que su corazón está lejos de esa santidad y de esa altura y de esa autoridad de Dios y de esa majestad. La solución para una persona hoy está también en el altar de la cruz. Y es por causa de la cruz del Señor Jesús, de que allí hubo fuego de parte de Dios sobre mis pecados, que Dios me puede ofrecer lo mismo que a Isaías, quitarme la culpa y limpiar mi pecado. Isaías evidentemente creyó eso porque ocurrió al momento. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y una persona que hoy viene al Señor consciente de su pecado como Isaías, como hemos visto, y reconoce que el Señor Jesús en la cruz cargó ese pecado y que allí el fuego de Dios cayó sobre él, sobre mis pecados, y le dice al Señor Jesús que lo limpie con su sangre, que cree que llevó en la cruz sus pecados, esa persona también recibe esta seguridad. Su culpa es quitada y limpio su pecado. Maravilloso. No solo fue para Isaías, también fue para nosotros hoy en día. También es para nosotros hoy en día. El remedio para Isaías estaba en el altar, que representa la cruz del Señor Jesús. Allí, Él en la cruz cargó mi pecado y allí el fuego de la ira de Dios cayó sobre Él. ¿Cuál es el resultado? La culpa es quitada y el corazón limpio. Antes hemos visto la santidad de Dios, absoluta y altísima. Aquí vemos su gracia para dar perdón a alguien que merece estar muerto. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor tenía una tarea para Isaías. Y el primer paso para él asumir esta tarea era reconocer su culpa y ser limpiado de su pecado. El Señor también tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero es necesaria esa limpieza en su presencia constantemente. Estoy hablando de creyentes, personas que ya se rindieron al Señor, que ya su culpa ha sido quitada y limpio su pecado. Después de ya haber recibido al Señor Jesús, también necesita mantenerse en esa luz para poder ser útil y para que el propósito de Dios con su vida se cumpla. Cuando empieza a haber pecado no confesado, pecado dejado ahí, cultivado, el Espíritu Santo no trabaja ahí. Yo no puedo decir, el Espíritu Santo no puede obrar. Sí que puede, es Dios, pero no lo hace a causa de su santidad. Podría,
y algunas veces usó a personas impías, pero no trabaja junto con el pecado, no quiere. Su carácter es santo, por eso no puede haber progreso cuando hay pecado. Por eso hay que mantenerse siempre en la presencia del Señor, allí delante del trono, pensando en la majestad, la santidad, la autoridad del Señor. Y en la medida en que nos mantengamos allí, el propósito que tiene el Señor con nuestras vidas se cumple. En esa cercanía con el Señor, Él nos va dando instrucciones, Él nos va corrigiendo, Él nos va formando y entonces podemos ser útiles. Sí, el Señor tenía un propósito con Isaías y no se lo entregó sin que Él accediera. Lo primero que dice el Señor fue: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién? No fue que directamente dijo Isaías: ahora que estás limpio, ve a hacer esto. No, preguntó: ¿a quién enviaré? Y el Señor también dice lo mismo hoy: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este mundo. Isaías cumplió la voluntad de Dios en su tiempo. Ahora estamos nosotros en otro tiempo y ahora también se necesita ir en el nombre del Señor a este mundo. ¿Quién irá? Es necesario que cada uno de nosotros responda o no. Si no quiere, cada uno es responsable. Heme aquí, envíame a mí. El Señor llama, pero también espera una respuesta del corazón. Entonces sabemos que todo lo que sigue de Isaías fue algo que él realizó porque quería rendir su voluntad delante de Dios. Y todo lo que el Señor dijo por Isaías es impresionante. Lo que sigue diciendo aquí y luego cuando viene el capítulo 40 y hasta el 66, qué majestad, qué palabras, qué revelación. Una persona que se hizo útil para el Señor en su tiempo y hasta hoy nos habla. Y eso también puede pasar con nosotros. Repasemos. El Señor envía, el Señor Jesús envía en nombre del Dios Trino, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos la comisión de Isaías. Isaías es llamado a ir en representación del Señor. ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías es: heme aquí, envíame a mí, voluntariamente. Y el que así lo hace hoy, hay mucho para hacer. Isaías fue preparado con una visión del Omnipotente, de su majestad, su santidad, su autoridad. Vio su propia indignidad, ay de mí, pero vio la cruz y su perdón allí. Y tuvo la experiencia de la limpieza y de la conversión. El creyente que el Señor llama para servirle también tiene la experiencia de haber sido limpio de su pecado y haberse convertido. Pero también tiene la experiencia de andar en la presencia de Dios cada día. La experiencia de estar en la presencia del Señor cada día. Y allí encontrar la ayuda que necesita, el amor que necesita
y también nueva conciencia de su pecado, de su indignidad, pero de la gracia tan abundante que hay en nuestro Señor. Por eso necesitamos ir a ese trono constantemente. Que el Señor nos ayude, porque todos nosotros necesitamos esto.